Muy buenos días a los que acaban de sintonizar 7:13 de la mañana. Saludos a nuestra querida Josefina Antonia que anda por ahí por YouTube y a todos los que se van suscribiendo en nuestro canal. Nos encuentran ahí como la 91 FM. Suscríbase, prenda la campanita y recuerde que tenemos premios para ustedes. Conectamos ahora con el presidente del Colegio Médico Dominicano, Luis Peña Núñez. Él habló sobre los posibles doctores que están involucrados en el entramado de corrupción que operó en el Seguro Nacional de Salud, en el SENASA. Él considera que deben pagar su deuda pendiente con la sociedad. Además, leímos algo que nos llamó la atención y creo que a muchos a través de la prensa. El doctor afirmó que no se le debe retirar el carné a doctores involucrados en el SENASA. Y bueno, lo tenemos en línea para que nos cuente un poco y con más detalle sus expresiones públicas. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Saludos, muy buenos días a todos ahí en cabina, a todos los que conducen este majestuoso programa, a Karina, a Sergio y a Carlota. Gracias, muchísimas gracias. Doctor, ¿qué información maneja el Colegio Médico Dominicano sobre este tema, sobre la posible implicación de médicos en este entramado de corrupción en SENASA? Bueno, hasta ahora tengo que aclarar las cosas un poco. Primero, el Colegio Médico no ha recibido ninguna comunicación expresa donde se establezca ningún médico, salvo el doctor Jacín, que ya todos sabemos, y algunos que están implicados ahí o que han sido delatores, delación premiada, que se llama, no sé. Sí, sí. Salvo esos que aparecen. Hasta la fecha no hay ninguna acusación formal a ningún médico. No. Todavía no se ha establecido. Lo que sí que Jenny Berenice, la Procuradora General de la República, ha establecido que esto no termina aquí, sino que vendrán otros encartados y habló de que incluyen médicos también. No hay clínicas privadas y políticos. Sí, claro, y farmacias y demás, claro. Contadores. Entonces, a la sazón, lo que sí yo he dicho es que esperemos que la justicia, el Ministerio Público, exponga a los supuestos condenados y que sea la justicia la que haga su papel, que dejemos que la justicia haga su papel. Porque ya lo otro es especulación. Eso es lo que nosotros hemos dicho. Y lo otro también que he dicho, me recuerdo, en ese momento dije que yo no puedo tomar una decisión unilateral porque existe una junta directiva nacional y ese tema será llevado en los próximos días a la junta directiva, porque yo como vocero oficial tengo que escuchar a los demás 26 miembros de los 27 que lo componemos, con voz y voto todo, para tomar no una decisión, porque las cosas judiciales son judiciales. Esa es otra cosa que yo he dicho. Entonces la justicia tiene toda la libertad de administrarla como se establece tanto el Código Procesal Penal como el Código Penal. Entonces hay que esperar todo ese proceso. Yo no me puedo adelantar, a pesar de que de los sentimientos sociales, uno debe de ser cauto y esperar las conclusiones, porque todo el que es acusado pues tiene que demostrar en una corte de ley su inocencia. Entonces nosotros no podemos extemporáneamente, sin saber ni siquiera quiénes son, sin saber los hechos que se le imputan, decir qué cosa no qué cosa. O sea, porque bueno, yo ponía ejemplo y ahí fue mi error, poner ejemplo. Y ahora no lo voy a hacer, no voy a poner ejemplo. Vamos a esperar que la justicia sea la que domine todo ese escenario y como toda la potestad y las reglas que hay. Yo hablaba de reglas internas y muchas cosas, entonces no quisiera hablar más al respecto, sino... No hay problema, y eso hay que respetarlo, doctor. Sin embargo, vivimos en una sociedad que está harta de la impunidad. Yo creo que usted lo sabe, yo creo que usted me da la razón en ese sentido. Y escuchar a usted decir que sí, que está de acuerdo con que se sancionen los médicos, sin embargo, que usted dice, y por favor corríjame si estoy incorrecto o lo sacaron a usted de contexto, que no está de acuerdo con que le
con que le retiren a los médicos el exequatur o el carnet para poder ejercer de médico. ¿No es una contradicción eso, doctor, entre lo correcto, entre una persona, ciudadano dominicano, haber violado una ley, haber sido parte de un entramado como este y luego decirle, bueno, sí, vamos a sancionarte, pero mira, tú puedes seguir siendo médico después? Que de hecho es una solicitud que han hecho otros reputados médicos dominicanos, que se les retire el exequatur. Sí, voy a decir lo siguiente. La justicia está ahí. No solamente a los médicos hay que... No, pero como colegio médico, también dentro del colegio médico se establecen sanciones para los médicos, no la justicia, la justicia hará su trabajo. Que hay que dejar que la justicia haga su trabajo, porque aquí... Claro, lógicamente. Los políticos habría también que sancionar a los políticos, a los jueces. A los políticos en la farmacia, a los jueces, a los policías, pero en el caso de los médicos, doctor... ¿Qué usted entiende desde el Colegio Médico Dominicano que va a ser la sanción? O sea, desde el Colegio Médico Dominicano, independientemente de lo que haga con la justicia, y creo que está claro que el dominicano quiere justicia en torno a todo, no solo los médicos. ¿Qué va a hacer el Colegio Médico Dominicano con esos médicos que se encarten dentro de esta supuesta estafa en SENASA? Es que hay que esperar. Yo creo que hay que ser muy cauto. Yo tengo que ser cauto, además tengo que esperar la posición de la Junta Directiva Nacional, y sería un error que que yo diga una cosa cuando no he escuchado a los valerosos miembros de la Junta Directiva. Entonces yo en estos momentos, mi posición no está establecido. Ustedes no tienen un libro que norme el Colegio Médico Dominicano donde se establezcan sanciones de acuerdo a lo que han hecho, porque lo que he oído en la prensa, doctor, es justamente eso, que ustedes tienen como también tomar acciones frente a esos médicos que estén encartados en este caso de SENASA. No, mire, es que hay una confusión sobre lo que establece la ley 6803 y lo que establecen las normas judiciales en la República Dominicana. Entonces la ley 6803 es bastante clara y dice cómo acusar a un médico. Entonces se supone que nos tenemos que basar en hechos concretos, y entonces la ley establece una cosa, sobre todo cuando se trata de encontrar a los culpables de forma judicial, ya la ley que establece. Entonces la propia norma nuestra establece que cuando alguien haya sido culpable, cuál es el procedimiento. Entonces ya para eso está el tribunal disciplinario, que es el único que tiene la potestad. ¿Qué establece ese proceso disciplinario dentro de los médicos? ¿Qué establece? Imagínense que encontramos que hay 10 médicos que están encartados en el SENASA, se establece culpabilidad. ¿Cuál es ese proceso disciplinario que se lleva desde el Colegio Médico Dominicano a médicos que estén en situaciones como esta? Lo primero que hay un estamento, un estatuto, un reglamento, es lo mismo con estatuto, un reglamento, por decirlo así, para que la gente entienda, hay un reglamento que dice cómo hacerlo. Yo tendría que revisarlo, porque pudiera errar, pero él dice cómo se hace. Luego, te dice cómo se procede al tribunal disciplinario, y habla de lo que es extrajudicial y de lo que es judicial. Por vía de consecuencia, sí sé por demás que los intereses judiciales se miran en la justicia, y eso está claro en la norma. Yo ahora mismo no tengo el contexto específico, porque yo me he leído la ley, obviamente, la ley completa, pero no puedo saberme cada detalle de la misma, pero eso está estatuido, hay un secretario de ética, hay un tribunal disciplinario, son ellos los que tienen la competencia legítima de acusar o no a un médico, y hay unos procesos de defensa propia del propio acusado, ¿no? Redundando un poco. Y ahí establece qué se hace. Ahí, y el Tribunal Disciplinario tiene su norma, que es un organismo independiente, que toma posesión junto con la Junta Directiva Nacional. Eso es un proceso de ley interna. Y está lo externo, que ya eso lo maneja la justicia per se. Claro, no, lo de la justicia ahí no intervenimos. Lo que todavía no me queda claro es cómo el colegio médico va a estar simplemente observando lo que haga la justicia y no tomará medidas a lo interno de un grupo tan importante. Yo creo que incluso le resta méritos a otros que están y pertenecen dentro de ese mismo grupo si no se acciona de alguna manera
cuando evidentemente la justicia encarte a estos médicos, porque yo creo que eso está dentro del juramento hipocrático incluso. O sea, hay muchas cosas que se pueden ver dentro de esta situación que se está viviendo con el SENASA desde el Colegio Médico Dominicano. Bueno, para aclarar, ¿cuáles son las acusaciones? Coalición de funcionarios, bueno, hay una cuanta. Tiene lavado de activos. Entonces, asociación de malhechores. Sí. Asociación de malhechores. Es diverso. Hasta de lesa humanidad pudieran acusarle. Entonces, hay que ver, por eso yo decía, hay que ver, porque yo puse un ejemplo, por eso uno quiere Sí, porque nadie está acusando a nadie. Claro que todos tenemos que ver. Lo que pasa es que no entiendo qué es lo que va a hacer el Colegio Médico Dominicano, simplemente observar el proceso. No, es que nosotros no podemos. Yo dije primero que hay que esperar que la Junta Directiva que se va a llevar este tema ponga una posición. Entonces, su vocero oficial, que soy yo, no puede extravasarse y emitir ningún juicio cuando ya los miembros de la Junta Directiva tenemos ese tema para discutir. Entonces no es prudente. Yo pienso que por la prudencia y el respeto a mi compañero no debo de emitir ningún juicio porque yo sé la preocupación de ustedes que van a hacer con esos médicos. Bueno, no, a mí lo que me preocupa es el tema de impunidad, doctor. O sea, una vez más, y tratándose de los médicos, que creo que los médicos tradicionalmente en el planeta han tenido como la confianza de esos pacientes, la confianza de toda una ciudadanía, y verlos envueltos en algo tan atroz y tan horrible como este caso de SENASA, pues yo creo que pone en balanza, ¿no? Esa confianza que uno le tiene a los médicos. Sin embargo, hablando de médicos, doctor Luis, tenemos en la cabina al doctor Pérez Pandelo, que tiene una intervención para usted. Doctor Pérez Pandelo, adelante, usted tiene la palabra. Hola, buenos días. Saludo al colega doctor Luis Peña Núñez. Mira, es un asunto es difícil dar una opinión sobre la situación que hay, pero lo que sí está claro, que siendo el médico la profesión más cerca al ser humano en el ejercicio de nuestra sociedad, siendo el médico lo que antes tenía un prestigio, lamentablemente en la contemporaneidad hemos visto tantas cosas que hasta sacerdote, hasta el último oficio que nosotros tenemos en la sociedad se cojea. Pero correctamente, como el doctor Núñez señala, debemos esperar. Pero lo que nosotros debemos esperar es el proceso del aspecto de justicia, porque yo voy a dejar mi participación con una interrogante. ¿Qué castigo, penalidad o sanción se le puede imponer a un médico ya comprobado una participación cierta, documentada, que perjudicó no solo que pacientes recibieran su tratamiento, sino que por esa misma situación fallecieran pacientes? Probablemente sea el reto más grande que la sociedad, no solo el colegio médico, la sociedad en sí. A mí me parece que lo más doloroso será lo que conocemos los médicos que quizás estén imputados, los mismos pacientes. Yo sé que hay muchos pacientes que dejarán de ir a esos consultorios. Quizá a muchos de esos médicos no les va a importar luego nada, pero es difícil hacer un juicio y yo creo que lo que debe imperar ahora es la prudencia. Yo contesté un tuit sobre alguien, un X, que puso un cortito de la periodista Edith Febles, donde decía varias cosas, se mencionaba de pacientes sometidos a 5 cateterismos cardíacos, etc. Y yo puse con mi característica forma de contestar las cosas, que eso se debe de investigar a fondo, con chapaletas y con tanques de oxígeno de 2.000 libras para llegar al fondo del fondo. Yo me conformo que una vez comprobado todas las cosas, aquel foro público que existía en la época del benefactor, que azaró nuestra historia nacional, sabemos de quién hablamos, que una vez comprobado todo, se publique la foto y los nombres de esos médicos que incurrieron. Yo estoy de acuerdo, que se le retire el exequatur. Pero una vez hecho así, ahora bien, quitarle la herramienta de cómo ganarse la vida, porque ahí hay muchos médicos, quizás hay médicos... Y lo vamos a dejar, doctor Pandelo, jugando con la salud de la gente. Que no van a, o sea, que quizás no le va a hacer falta
el tema del ejercicio médico, quizás, eso uno no lo sabe, pero hay muchos otros que quizás van a tener que necesitar y a ganarse el pan de nuevo dentro de un consultorio. ¿Cómo lo verá la sociedad? Sí, ¿cómo yo me pongo en las manos de una persona que utilizó su gremio, utilizó su profesión para hacer el mal, para estafar? Para hacer lo contrario a lo que está llamado, atentar contra la salud de la sociedad. Va a ser difícil. Mira, para concluir, y el Señor sabe que no miento, yo cuando era encargado de cateterismo del centro UCE, recibí a algunos pacientes con informes de otros centros donde se describía en el informe que le habían colocado 2 o 3 stents. Solo encontraba un stent. Y lo voy a dejar ahí. Oiga bien, jugando con la salud. ¿Qué usted opina sobre eso, doctor? No, es que eso es un caso complejo, por eso es que yo digo que hay que ver, esperar, porque hay que uno ponerse a decir cosas, porque hay que ver de cuáles son las acusaciones. Y la ley está ahí, tal, el Código Procesal Penal es claro, y el Código Penal es claro, y uno lo que tiene que ver qué tipo de acusación va a exponer el Ministerio Público, y entonces uno, como le dije, ya uno con la Junta Directiva, con la posición concreta de la Junta Directiva al respecto, entonces uno ya tomará las decisiones que sean pertinentes, que están estatuidas ya tanto en el organismo interno y lo de la ley, que ya eso lo manejará directamente la ley. Pero si yo no quiero, vuelvo y repito, yo tengo que esperar la reunión de la Junta Directiva, para dar una opinión más acabada, y segundo, la posición de la justicia. Y no voy a dar ejemplos para no caer en la misma parte, porque yo di un ejemplo, pues. Entonces se malinterpretó. Entonces no quiero dar ningún ejemplo. Me hubiera gustado ser amplio en esto, pero si doy un ejemplo y se malinterpreta, voy a dar otro ejemplo, pudiera malinterpretarse. O sea, prefiero no dar ejemplos. Doctor Peña, lo entiendo. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio para conversar con usted con toda honestidad. Quisiera, y esto es algo muy personal, no tiene que ser así, pero me encantaría ver a una sociedad médica más tirada a la calle, tratando de hacer justicia y sacando del medio a aquellos médicos que no están haciendo su trabajo o que han violentado un juramento hipocrático que hacen cuando estudian medicina. Ojalá dentro de toda esta investigación no se pase por alto una pregunta que es necesaria. ¿Qué rol jugaron los médicos en todo esto? Porque cuando un profesional de la salud olvida que esa es su primera responsabilidad, la salud de la gente, el paciente. No, ya después de ahí, imagínate. Se rompe la confianza, se rompe el sistema. Yo creo que debemos dar sanciones ejemplarizadoras, no solamente desde la justicia, sino desde esa sociedad que agrupa a todos los médicos respetados en la República Dominicana. Son las 7:30 minutos. Buenos días.